Buenas tardes, estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los saluda cordialmente el profesor Wilber Almonte, profesor del curso de Filosofía. Estoy a cargo del servicio de consultas académicas en el turno de la tarde. Mi horario de atención el día de hoy es de 5 a 7, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Así que los invito a ingresar para que puedan hacer sus preguntas. Bueno, mientras esperamos que ingresen alumnos, yo creo que podríamos ir resolviendo las preguntas que corresponden a la guía de evaluación de la semana 6, que es la semana que se viene desarrollando, tanto en el ciclo ordinario como en el ciclo especial. ¿Les parece? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Un momento, por favor. Bueno, creo que ahí pueden ustedes ver la separata de la semana 6. El título general es lógica, ¿no? Vamos a ver ahora la lectura complementaria y vamos a desarrollar la pregunta que acompaña esta lectura, ¿ya? A veces se define a la lógica como la ciencia del razonamiento. Esta definición es mucho mejor, pero también resulta inapropiada. El razonamiento es una forma especial de pensamiento en la cual se resuelven problemas, se realizan inferencias, esto es, se extraen conclusiones a partir de premisas. Es un tipo de pensamiento, sin embargo, y por lo tanto forma parte de los temas que interesan al psicólogo. Tal como los psicólogos examinan el proceso de razonamiento, encuentran que es extremadamente complejo, altamente emotivo, consistente de procedimientos de ensayo y error. El lógico, empero, está interesado esencialmente en la corrección del proceso completo de razonamiento. El lógico pregunta, ¿tiene solución el problema? ¿Se sigue la conclusión de las premisas que se han afirmado o supuesto? ¿Las premisas proporcionan buenas razones para aceptar la conclusión? Si el problema queda resuelto, si las premisas proporcionan las bases adecuadas para afirmar la conclusión, si afirmar las premisas constituye una verdadera garantía para afirmar la verdad de la conclusión, entonces el razonamiento es correcto. De lo contrario, es incorrecto. Esta distinción entre el razonamiento correcto e incorrecto
es el problema central con el que trata la lógica. Los métodos y técnicas de lógico se han desarrollado con el propósito fundamental de aclarar esta distinción. Bueno, esta lectura ha sido extraída del texto Introducción a la Lógica de, de Colny-Copy. Vamos a la lectura. Se infiere que para el autor del texto, la lógica, bueno, la respuesta se encuentra en la alternativa B. Es la ciencia formal que tiene por objeto la validez del razonamiento. ¿Por qué? Porque en el texto se menciona que el lógico está interesado esencialmente en la validez o corrección del proceso integral del razonamiento. Bueno, quiero aprovechar para darle la bienvenida a María Celeste. ¿Qué tal, María Celeste? Bienvenida al servicio de consultas académicas de filosofía. ¿En qué te puedo servir? Sí, no puedes activar tu micrófono, ¿no? Ya, no te preocupes, escríbeme, yo te leo cuál es tu pregunta. Mientras vas escribiendo, voy a atender a otra estudiante presente en esta sesión. Ella es Ainara. ¿Qué tal, Ainara? Buenas tardes. Profesor, buenas tardes. ¿Podría hacer una consulta? Claro que sí, encantado. ¿Me Dime, podría indicar la diferencia entre verdad y ¿verdad y validez? sí, verdad y validez? Claro, claro que sí. A ver, mira, vamos a ir a la parte correspondiente. Puedes ver la separata que estoy presentando, ¿no es cierto? Sí, profesor. Muy bien. Mira, el término verdad lo dice aquí, ¿no? Es una propiedad que tienen las proposiciones, ¿correcto? Es una propiedad que tienen las proposiciones cuando se corresponden con el mundo de los hechos, ¿no? A ver, no apagues tu micrófono, quiero hacerte una pregunta. ¿Puedo? Sí, profesor. Yo digo, los leones son carnívoros. ¿Es una proposición o no? Sí, Claro, porque toda proposición eh, es una afirmación acerca de algo, ¿no? Además, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Entonces, todos los leones son carnívoros es una proposición verdadera, ¿correcto? ¿Está claro? sí, Y si yo digo, la luna es el satélite de la Tierra, ¿verdadero o falso? verdadero. Claro, es una proposición verdadera, ¿no es cierto? Si yo digo, Lima es la capital del Perú, ¿es una proposición Sí, también. verdadera o falsa? Verdadero. Verdadera, claro, es una proposición verdadera, ¿no es cierto?
Pero si yo digo, eh, si yo digo, el hijo de Carlos, ¿es una proposición? No, No, porque no estoy afirmando nada, ¿no? ¿Cierto? Pero sí, si yo digo, el hijo de Carlos es ingeniero, ¿es una proposición o no? sí, Claro, es una proposición, ¿no es cierto? Es una proposición que puede ser verdadera o no. Como dice ahí, la verdad es una propiedad que tienen las proposiciones cuando se corresponden con el mundo de los hechos, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, los perros son mamíferos, ¿es una proposición o no? sí, Es una proposición. ¿Verdadera o falsa? verdadera. Verdadera. Si yo digo, Platón fundó la academia, ¿es una proposición o no? Sí, ¿Verdadera o falsa? falsa. No, es una proposición verdadera. Platón fundó la academia. La academia era el centro de formación filosófica creada por Platón para enseñar filosofía, ¿correcto? Es una proposición verdadera, ¿no? Ya, entonces, mira, la verdad es una propiedad que se predica de las proposiciones. ¿Se entendió? Sí, profesor. Muy bien, ahora vamos con la validez. Como dice aquí, la validez es una propiedad que tienen los razonamientos, ¿no? Es una propiedad que tienen los razonamientos y consiste en que las conclusiones se deducen necesariamente de las premisas, ¿correcto? O sea, las proposiciones pueden ser verdaderas o falsas, pero los razonamientos o son válidos o son inválidos, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí tienes un razonamiento, ¿no? Todos los estudiantes, perdón, todos los estudiantes son generosos. Algunos generosos son sinceros. Conclusión, algunos sinceros son estudiantes, ¿ya? Entonces, dime, ¿podríamos afirmar que este razonamiento es verdadero o es válido? A ver, ¿qué es más propio de un razonamiento? ¿Decir que es verdadero o que es verdadero o falso o que es válido o inválido? ¿Válido o inválido? Claro, ¿no es cierto? Es válido. Un razonamiento es válido cuando la conclusión se sigue necesariamente de sus premisas, ¿correcto? Cuando el razonamiento no se sigue de sus premisas, entonces es inválido, ¿no? Bueno, como tú sabes, existen diferentes formas de determinar la validez de un razonamiento. Por ejemplo, una forma de determinar la validez de un razonamiento es mediante las tablas de verdad. ¿Sabes qué cosas son las tablas de verdad, no es cierto? Sí, Claro, es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento que consiste en atribuir valores de verdad, ¿no? A las proposiciones que forman parte de un razonamiento, ¿no? Para ver si es que eh, eh, en el resultado final encontramos solamente valores eh, veritativos, o sea, de verdad. Y en la matriz principal encontramos solamente valores verdaderos, entonces es tautológico y es también válido. ¿Me entiendes? ¿Se sí, entendió o no? sí, profesor, gracias. ¿No? ¿Qué pasa si, por ejemplo, solamente
Salen valores falsos. Ah, entonces es eh, contradictorio, ¿no? Y si salen valores combinados de verdad y falsedad, es inconsistente, ¿no? Entonces, la condición para que sea válido es que en el resultado final salgan solamente valores verdaderos, ¿correcto? ¿Se entendió? Sí. Muy bien, entonces, a ver, para concluir con esta explicación, Ainara, la verdad es una proposición que se predica únicamente de las, a ver, completa. ¿Podría repetir la pregunta? La verdad es una propiedad que se predica únicamente de las, completa, Proposiciones. y la validez es una, eh, la validez es una propiedad que se predica únicamente de los, completa, Razonamientos. de los razonamientos. ¿Se entendió Ainara? Sí, profesor, gracias. También le quería hacer otra consulta. Claro, dime. Equívoco y anfibiología, ¿cuál sería alguna diferencia que tengan? A ver, vamos a compartir nuevamente. Vamos a compartir nuevamente la separata y vamos hasta la falacia de equívoco. Me dices equívoco y Anfibología. ya, mira, vamos primero con la anfibología, ¿ya? ¿Te parece? Sí, está bien. Ya, mira, este, mira, la anfibología se produce cuando se argumenta a partir de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical, ¿no? Debido a su estructura gramatical. O sea, la estructura gramatical, la construcción gramatical eh, es incorrecta, ¿no? Su significado es confuso, ¿no? Debido a su sintaxis. Por ejemplo, mi hermano fue al pueblo de Miguel en su coche. Mira, a ver, Mi hermano fue al pueblo de Miguel en su coche. A ver, contesta Mainara. ¿Te parece que este enunciado es es preciso o impreciso? Impreciso. Impreciso, claro, porque no sabemos si, si fueron en el coche de Miguel o en el coche de mi hermano, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la construcción gramatical es defectuosa, ¿cierto? ¿Entiendes? Sí. Pero si yo dijera, mi hermano fue al pueblo de Miguel en el coche de este, entonces ese alude a Miguel, ¿no es cierto? ¿Cierto? Sí. Claro, ahí estoy utilizando un referente, un elemento de referencia que me permite, digamos, deducir que se trata de Miguel, ¿no? Entonces, la anfibología se trata de eso, ¿no? De, de premisas cuya formulación es ambigua debido a su estructura gramatical. Ambigua quiere decir que el sentido no está claro, que, que este enunciado se puede interpretar en más de un sentido, ¿ya? Otro ejemplo de anfibología puede ser
La lora de Carmen habla hasta por los codos. La lora de Carmen habla hasta por los codos. A ver, Ainara, la lora de Carmen habla hasta por los codos. ¿Te parece que este enunciado es preciso o impreciso? Impreciso. ¿Cuál es el término que genera ambigüedad? A ver, La lora de Carla. claro, lora, ¿no? Porque no sabemos si ese término se está utilizando como un sustantivo o como un adjetivo, ¿cierto? Sí, Porque si se usa como sustantivo, entonces se está nombrando a un animalito, ¿no? Pero si se utiliza como un adjetivo, entonces tú sabes que el adjetivo califica al sustantivo, en este caso a Carmen, ¿no? ¿No? O sea, nos estamos refiriendo a Carmen, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ¿se entiende o no? sí, sí. Muy bien. Ahora, el equívoco consiste en una ambigüedad semántica. Mira, acá dice, una ambigüedad semántica. Es decir, consiste en usar en el argumento, un mismo término con significados diferentes. Un mismo término con significados diferentes. A ver, lee el ejemplo, por favor. La heroína es dañina, Juana es heroína, Juana es dañina. Muy bien. ¿Cuál es el término que en este argumento se está utilizando con más de un sentido? La heroína. Claro, heroína, ¿no? Porque mira, aquí, ¿no es cierto? En la primera premisa estamos hablando de la heroína como una droga, ¿no? ¿Cierto? Mientras que en la segunda premisa, ¿no? La palabra heroína toma otro sentido, ¿no? ¿No es cierto? ¿Está claro o no? Sí, sí. Entonces, mira, ese uso ambiguo de este término nos conduce a una conclusión errónea, ¿no es cierto? A una conclusión errónea. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Muy bien. Es como si yo dijera, mira, este, a ver, como si yo dijera, todos los zorros despiden un mal olor. Todos los zorros despiden un mal olor. Segunda premisa, Antonio Banderas es el zorro. Conclusión, Antonio Banderas despide un mal olor. Ya, otra vez, primera premisa, todos los zorros despiden un mal olor, ¿no? Segunda premisa, Antonio Banderas es el zorro. Conclusión, Antonio Banderas despide un mal olor. A ver, ¿cuál es el término que provoca, digamos, toda esta confusión? Que está siendo utilizado en dos sentidos dentro del mismo razonamiento. Zorro. Claro, ¿no? Claro, todos los zorros despiden un mal olor. Ahí zorro se está utilizando como un sustantivo. O sea, ¿no? Los sustantivos nombran personas, animales, ¿correcto? En la segunda premisa, que es Antonio Banderas es el zorro. Aquí nos estamos refiriendo, pues, Antonio Banderas es un actor español que personificó a este personaje legendario que es el zorro, ¿no? Un héroe, ¿no? ¿No es cierto? El zorro, ¿no? Entonces ahí se comete la falacia de equívoco, ¿no? Entonces, ese, ese, ese uso, ¿no es cierto? O mejor dicho, el usar el mismo término dentro del mismo razonamiento con más de un sentido nos lleva a una conclusión errónea.
En eso consiste la falacia de equívoco. ¿Se entendió, Ainara? Sí. Muy bien. María Celeste, estoy esperando tu pregunta. ¿Me escucha María Celeste? Ah, ya, acá estoy leyendo. Dice, ¿me podría explicar sobre la anfibología? Y la pregunta número 8 esta semana. María Celeste, a ver, escríbeme por favor. Hace un momento le expliqué a Ainara, ¿no? Sobre la anfibología. No sé si estuviste atenta, si entendiste, o si deseas vuelvo a explicarlo, no tengo ningún problema. ¿Ya quedó claro sobre la anfibología? ¿O deseas que te vuelva a explicar, ya sea porque no estuviste atenta o porque no te quedó claro? Sí, profesor, entendí su explicación. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a resolver la pregunta 8 de los ejercicios propuestos para esta semana, ¿ya? A ver, pregunta número 8 dice, la anfibología es una falacia que consiste en utilizar palabras o frases de manera que puedan interpretarse de dos o más formas distintas. De acuerdo con lo referido, identifica la falacia de anfibología entre las alternativas siguientes. Entonces, la respuesta está en la alternativa C. Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina. Veamos la solución. La falacia de anfibología es Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina. Acá está, ¿no? La anfibología se produce cuando no está claro qué interpretación es la correcta, ¿no? Se produce cuando no está claro cuál es la interpretación correcta. Y se reunieron en la oficina de Juan Carlos o en la del gerente, ¿no? No está claro. Estaría claro, por ejemplo, si se diría, Juan Carlos se reunió con el gerente en la oficina de este, en cuyo caso lo que estamos diciendo es que se reunieron en la oficina del gerente. Si dijéramos, se reunieron, Juan Carlos se reunió con el gerente, Juan Carlos se reunió en su oficina con el gerente, sería diferente, ¿no? ¿Me dejo entender o no, María Celeste? Por favor, escríbeme. Está claro, ¿no es cierto? Hay varias falacias de anfibología. Por ejemplo, mira, para terminar te voy a poner este ejemplo. A ver, el gallo de Pepe es es un peleador, ¿no? El gallo de Pepe es un peleador. ¿Te parece que esta expresión es precisa o imprecisa? A ver, escríbeme María Celeste. El gallo de Pepe es un peleador. Es imprecisa, ¿no? Claro. ¿Cuál es el término que genera imprecisión, que genera ambigüedad, María Celeste? A ver, escribe, por favor. Gallo, ¿no? Claro, porque no sabemos si ese término se está utilizando como un sustantivo o como un adjetivo, ¿no? O sea, si lo estamos usando como como un sustantivo, entonces nos referimos a un animalito, ¿no? El gallo de Pepe, ¿no? ¿No es cierto? El animalito que posee Pepe. O se está usando como un adjetivo, ¿no? O sea, el adjetivo ya dije califica el sustantivo, ¿no? El gallo de Pepe, ¿no? Pero, o sea, con lo cual queremos decir, pues, que Pepe, ¿no es cierto? Es un gallito de pelea en el sentido de que le gusta pelear, es un bravucón, ¿no? ¿No es cierto? Algo así, ¿no?
Muy bien, espero que te haya servido mi explicación. Cuando gustes, te doy la bienvenida a Víctor Alberto. Víctor Alberto, no sé si puedes prender tu micrófono. Bienvenido a la sesión de consultas académicas. ¿En qué te puedo ayudar? Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No sé si puedes prender tu micrófono. ¿Puedes prender tu micrófono o tienes problemas para hacerlo? Bueno, no te preocupes. Si no puedes activar tu micrófono, entonces escríbeme tal como lo ha hecho la compañera que te antecedió. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Escribe y yo te leo. Bueno, mientras Víctor está escribiendo, no sé si María Celeste o Ainara tienen alguna otra pregunta en la que pueda ayudarles. Ya saben que este servicio se creó con la finalidad de ayudar al estudiante para aclarar sus dudas. También, claro está, para que el estudiante pueda profundizar en sus conocimientos adquiridos en clase. Ainara, hola, ¿tienes alguna otra pregunta? Ya, a ver, la pregunta 4 de propuestos no la entendí muy bien. Ya, voy a explicártela, ¿ya? Vamos a la pregunta número 4. A ver, dice, la lógica de es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones. Por otro lado, el lenguaje formal en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores es la lógica. Ya, la respuesta está en la alternativa D, ¿no? La alternativa D, ¿no? La lógica de Boole es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones. Por otro lado, el lenguaje formal en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores es la lógica de predicados de Frege. Veamos la solución. George Boole fue el creador de la lógica matemática, y ahí está, quien utilizó el lenguaje del álgebra, ¿no? Utilizó el lenguaje del álgebra. Por su parte, Frege, que es considerado el padre de la lógica moderna, desarrolló la lógica de predicados, ¿no? La cual permite afirmaciones más complejas sobre los enunciados. Claro, la lógica de predicados emplea ciertos instrumentos como predicados, variables, cuantificadores, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y eso está acá, ¿no? Eso está en la parte histórica de la clase de esta semana, ¿no? Acá, cuando hemos hecho una breve historia de la lógica en la etapa moderna, que es el álgebra de Boole, manifestó su potencia resolviendo problemas que excedían los alcances de la lógica aristotélica y poniendo por primera vez en evidencia los errores de Aristóteles. Claro, Boole, el lógico George Boole es el creador de la lógica matemática, ¿no? Utilizó el lenguaje del álgebra para atacar o para resolver problemas lógicos tradicionales planteados por el silogismo de Aristóteles, ¿no? Los cuales resolvió
utilizando el lenguaje de la matemática, ¿no? Por su parte, Frege, en su trabajo titulado Conceptografía, este, desarrolló la lógica predicativa, ¿no? Que consta eh, de algunos elementos importantes como variables, cuantificadores, etcétera. Esa es la razón por la cual algunos consideran a este lógico como el padre de la lógica moderna, ¿no? Muy bien, ¿está claro, Víctor? Por favor, contéstame, yo te leo. Bueno, muchas gracias. Si tienen otras preguntas, eh, prenden sus micrófonos y la comunican. Yo estoy aquí para atenderles. También pueden escribir si es que tienen problemas técnicos para usar el micrófono. En todo caso, vean si me escriben o empleando el micrófono me comunican su pregunta y yo voy a atenderles con gusto. ¿Qué otras preguntas tienen? A ver, María Celeste, Ainara, Víctor. Profesor, respecto a la semana 5, ¿me podría indicar su diferencia de pensamiento entre Salazar Bondi y de las Casas? Salazar Bondi y de las Casas. O Salazar Bondi y Leopoldo Bartolomé de las, Sea. ¿Ah? Bartolomé de las Casas. Pero, ¿por qué haces esa comparación entre Salazar Bondi y de las Casas? En el libro está acá. ¿No sería entre Salazar Bondi y Leopoldo Sea más bien? ¿O entre Ginés de Sepúlveda y de las Casas? Ya que la polémica de Valladolid se llevó a cabo entre estos filósofos. Bueno, en todo caso, mira, lo que vamos a hacer es, yo voy a compartir la separata de la semana 5 y viendo la separata ya tú me explicas, ¿ya? ¿Te parece? Sí, está bien. Dame un segundo, voy a prender la luz de esta habitación porque como ya cae la noche, por la tarde ya se está haciendo oscuro. Un ratito, ¿ya? Ya, ahora sí, a ver, voy a compartir mi pantalla. Ya. A ver, dime, esta es la separata 5. ¿Qué aspecto quieres que te explique? A ver, ¿qué Escolástica. aspecto? La escolástica. Ya, ya, mira, este, a ver, si damos por supuesto que la filosofía se inicia en Latinoamérica con la llegada de los españoles en el siglo XVI, entonces tenemos que aceptar que el primer periodo de la filosofía latinoamericana es el periodo escolástico. El periodo escolástico se inicia a partir de 1550, siglo XVI, hasta mediados del siglo XVIII, ¿correcto? Repito, la escolástica es el primer periodo de la filosofía latinoamericana. Se le conoce también como segunda escolástica, ya que la escolástica en Latinoamérica se inicia tardíamente. Eh, digamos que es como una prolongación de la escolástica europea que tuvo su época de esplendor en el siglo XIV. La figura más importante de la escolástica europea es el doctor Angelicus Santo Tomás de Aquino. El Aquinate, como también se le llama, Santo Tomás,
es la figura más importante de la escolástica, ¿no? De la escolástica. Esto ocurre en el siglo XIV, XIII, ¿no? XIII, XIV. En cambio, aquí la escolástica recién comienza en el siglo XVI. Cuando digo aquí, quiero decir en Latinoamérica, ¿no? Y se prolonga hasta mediados del siglo XVIII, imagínate. Es una escolástica tardía, si se quiere, ¿no? La escolástica se caracteriza por lo siguiente. Durante este periodo se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? En Lima, ¿no? Dicha universidad se convirtió en el principal centro de difusión de la filosofía y la cultura de aquella época, ¿no? La filosofía dominante en los inicios de la colonia fue ¿no? Vamos a poner aquí, filosofía dominante en esta época es la escolástica, ¿correcto? Es la escolástica, ¿no? Que es una filosofía, digamos, caracterizada por el predominio de la fe sobre la razón, ¿no? La fe sobre la razón tiene un carácter teocentrista, Dios está al centro, se caracteriza por la gran influencia que tuvo Aristóteles en los filósofos escolásticos, ¿no? Este, además por el respeto, ¿no? Casi el respeto, digamos, exagerado hacia la figura de Aristóteles, ¿no? Al cual casi nadie se atrevió a contradecir. Precisamente de esa época nos lleva como un rezago lingüístico de esa actitud propia de los filósofos hacia Aristóteles. Nos ha llegado la expresión Magister Dixit, que quiere decir el maestro lo dijo. Obviamente el maestro era Aristóteles, y si Aristóteles lo dijo, pues amén, ¿no? Nadie podía contradecirlo, ¿no? ¿No? Esto porque Aristóteles o el pensamiento de Aristóteles sirvió como fundamento a las ideas del cristianismo, ¿no? Las ideas de Aristóteles se utilizaron para darle soporte, para darle solidez, ¿no? A las ideas del cristianismo. Es más, se dice que Santo Tomás habría cristianizado a Aristóteles, o sea, habría hecho coincidir de alguna manera el pensamiento de Aristóteles o algunos aspectos del pensamiento de Aristóteles con el cristianismo, ¿no? La actividad intelectual durante este periodo giraba en torno a la comprensión de los dogmas cristianos, ¿no es cierto? A la comprensión de los dogmas cristianos, ¿no? De las doctrinas de Santo Tomás y de las ideas filosóficas de Aristóteles, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, dice, en el pensamiento escolástico se sobreponen las instancias de la revelación. Claro, o sea, la verdad revelada que se basa en la fe o que apela a la fe es superior a la razón, ¿no? ¿No es cierto? Dice, se sobreponen las instancias de la revelación y la autoridad, ¿no? O sea, el criterio de autoridad también predomina, ¿no? Por ejemplo, en materia filosófica, la autoridad proviene de Aristóteles. Si Aristóteles lo dijo, entonces nadie puede contradecirlo, ¿no? En materia religiosa, la autoridad proviene de la Biblia, ¿no? Que es un libro infalible, que no se equivoca. Se pensaba que cuando un hombre de ciencia llega con sus estudios a una conclusión que va en contra de lo dicho en la Biblia, el que está equivocado es este investigador, es este hombre de ciencia, pero no la Biblia porque la Biblia es infalible, no se equivoca. ¿Y por qué se consideraba que la Biblia es infalible? Ah, porque es un libro escrito por Dios o en todo caso inspirado por Dios, ¿no? Dios inspiró a ciertos hombres para que escribieran este libro, ¿no? ¿Correcto? Entonces hay un predominio del criterio de autoridad y también de la revelación.
Ahora, durante este periodo se produjo la famosa disputa de Valladolid, ¿no? La disputa de Valladolid, que es un debate en torno a la humanidad del indio, ¿no? A la humanidad del indio. Claro, a nosotros pues no, nos parece obvio que todo hombre, este, de aquí y de la Conchinchina, ¿no? De aquí, de cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Sea de Europa, de África, provenga de Latinoamérica, sea de la costa, de la sierra, ¿no? O sea, es un hombre, ¿no? ¿Cierto? Pero en ese tiempo, se dudaba acerca de la humanidad del indio, ¿no? Son también humanos los aborígenes, o sea, los hombres, ¿no? De esta parte del mundo. Eh, bueno, Bartolomé de las Casas, que fue un sacerdote, ¿no es cierto? Sostuvo que sí, ¿no? Que son hombres y por lo tanto se merecen un trato más justo, ¿no? Del que se les daba, ¿no es cierto? En cambio, Juan Ginés de Sepúlveda, que era un filósofo eh, medianamente conocido, relativamente conocido en Europa, también clérigo, obviamente, este, conocido por haber traducido ciertas obras de Aristóteles, ¿no? Del griego al latín, él era había traducido algunas obras de Aristóteles del griego al latín, entonces era evidente la influencia de Aristóteles en el pensamiento de Sepúlveda. Sepúlveda, como Aristóteles, pensaba que por naturaleza hay hombres que han nacido para mandar y hay otros que han nacido para obedecer. Obviamente, dentro de su concepción, dentro de su perspectiva, los españoles eran los que habían nacido para mandar y los aborígenes por su naturaleza, por no haber alcanzado el pensamiento, ¿no? Por no haber desarrollado las obras, ¿no? Que Occidente ha desarrollado, han nacido para obedecer. Entonces, ese es uno de los grandes temas de reflexión y de debate, obviamente, que caracterizan a la escolástica latinoamericana, ¿no? O sea, la reflexión en torno a la humanidad del indio. Otro de los problemas sobre los que se reflexiona durante este periodo es el relativo a la guerra justa, ¿no? Que se expresa con la pregunta, ¿es justo guerrear a los aborígenes aunque sea para que acepten el cristianismo y salven su alma? Claro, lo que pasa es que los españoles, como pueblo, pensaban que tenían una finalidad, ¿no? O sea, la finalidad de, de España como parte de la cultura occidental era expandir, ¿no? Era llevar hacia todos lados la verdad del cristianismo, ¿no es cierto? Que para ellos era la religión verdadera, ¿no es cierto? La religión verdadera. Y este, pero ¿qué pasaba si si los hombres de algunos pueblos, qué pasaba si algunos grupos eh, se negaban a aceptar la verdad del cristianismo? Bueno, por su bien había que imponérselos, ¿no? Había que utilizar la violencia si es preciso, había que recurrir a la guerra, ¿no? La guerra era un recurso para imponer el cristianismo por su bien a aquellos que se niegan a aceptarlo. Bueno, eso es lo que te puedo eh, decir. Ainara, no sé si está claro. ¿Qué ¿Podría fuiste la que repetir me lo de preguntó? la guerra justa? ¿Perdón? Lo de la guerra justa. Ah, la guerra justa, como te dije, ¿no? Es uno de los grandes problemas sobre los que se reflexiona durante este periodo, el escolástico. El problema de la guerra justa se expresa con la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es justo recurrir a la guerra contra los aborígenes, aunque sea para que acepten el cristianismo y salven su alma?
Claro, es que, mira, la idea es esta. Los españoles creían que su religión, la religión cristiana, es la verdadera, ¿no? Entonces ellos creían que tenían la misión, ¿no? De expandir el cristianismo y de imponerlo. Y si tenían que usar la fuerza, si tenían que utilizar la guerra como recurso, pues eso era válido, ¿correcto? Era por el bien de, de los otros. Los aborígenes, ¿no es cierto? Este, se pensaba, eran idólatras, ¿no? Adoraban, qué sé yo, al sol, o sea, una piedra incandescente, ¿no? Al sol, este, o a otras divinidades como la luna, las estrellas. Que decían, estos son idólatras, ¿no es cierto? No han alcanzado eh, a realizar grandes obras, ¿no? Mira, no tienen ciudades, ¿no? No tienen ciudades, ¿no? Este, no tienen armas de fuego, ¿no? Entonces, son bárbaros, decían, ¿no? Se pensaba que no habían alcanzado el pensamiento y en ese sentido eran como niños que tenían que ser protegidos, tutelados, ¿no? Entonces se pensaba que estaba bien usar, ¿no es cierto?, la violencia contra el aborigen, ¿no? Porque era por su bien, ¿no? ¿Se entendió, Ainara? Sí, profesor. Muy bien, aquí tengo una pregunta de María Celeste, dice, supongo pues que todas las cosas que veo son falsas y me persuado de que jamás ha existido nada de todo aquello que mi memoria, llena de mentiras, me representa. Pienso que no tengo sentidos, creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones de mi mente. ¿Qué es, pues, lo que podrá estimarse verdadero? Quizá ninguna otra cosa, excepto que no hay nada cierto en el mundo, ¿no? Quizá ninguna otra cosa, excepto que no hay nada cierto en el mundo. El razonamiento desarrollado en el pasaje perteneciente a la segunda meditación de René Descartes es, a ver, dice, deductivo, inductivo, por analogía o causal. A ver, supongo pues que todas las cosas que veo son falsas, ¿no? Y me persuado de que jamás ha existido nada de todo aquello que mi memoria, llena de mentiras, me representa. Pienso que no tengo sentidos. Creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y el lugar no son más que ficciones de mi mente. ¿Qué es, pues, lo que podrá estimarse verdadero? Quizá ninguna otra cosa excepto que no hay nada cierto en el mundo. El razonamiento desarrollado en el pasaje perteneciente a la segunda meditación de René Descartes se trata de un razonamiento deductivo, ¿no? Deductivo. No, no hay que olvidarnos que Descartes es el padre de la filosofía moderna y es también el padre del racionalismo moderno, ¿no? Del racionalismo moderno. El racionalismo, ¿no es cierto? Cartesiano, este, pone en primer lugar la deducción. El método de reflexión de Descartes es la deducción, en tanto que es un racionalista. Los empiristas, en cambio, por ejemplo, eh, Locke, que es el padre del empirismo moderno, más bien reivindican la observación, la experimentación, o sea, la inducción, el método inductivo, ¿no? La inducción consiste en ir de lo particular a lo general, ¿no? O sea, a partir de observaciones, ¿no es cierto? La observación de hechos particulares para llegar a una verdad general. Pero en el caso de Descartes, Descartes va al revés, parte de ideas generales, va de lo general a lo particular, ¿no? Entonces ahí el razonamiento de Descartes es un razonamiento basado en la deducción. Mira lo que dice, supongo que todas las cosas que veo son falsas, todas las cosas, ¿no? Estás yendo de lo general a lo particular. ¿Se entendió, María Celeste? Por favor, escríbeme.
Muy bien, bueno, le doy la bienvenida a otros estudiantes que se han hecho presentes a esta sesión de consultas académicas correspondiente al día jueves 8 de mayo. ¿Qué tal, Yair? ¿Qué tal, Alison? ¿Qué tal, Sasuke? Tardes, profesor. ¿Qué tal, Alison? ¿En qué te puedo ayudar? A ver, No, profesor, ahorita por ahora nada. Gracias. solamente estás escuchando. Sí, profesor, para Bueno, pero, repasar. claro, claro que sí. Pero, ¿está clara la explicación? A ver, tú que has estado escuchando, Sí, profesor. ¿te ha servido? Sí, muchas gracias. No, más bien gracias a ti por tu presencia. Y ya saben, cuando tengan la pregunta, me dicen, mi horario de atención es hasta las 7 de la noche el día de hoy, así que hasta esa hora, con gusto yo les atiendo. No sé si Víctor o depende Yair o Sasuke tienen otra pregunta. Yair García, hola, ¿puedes prender tu micrófono? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuál es tu pregunta? Si no tienen una pregunta específica, podrían pedirme que les explique algún aspecto de los puntos trabajados en la separata esta semana o en las semanas anteriores. Víctor, María Celeste, ¿hay otras preguntas? O de repente ustedes quieren que desarrolle las preguntas de esta semana, los ejercicios propuestos. ¿Me escuchan? Ya, aquí hay una pregunta de María Celeste a la que voy a dar lectura. Tomás de Aquino, llamado el doctor Angélico, fue un filósofo cristiano que utilizó los principios de la filosofía aristotélica para justificar racionalmente la teología cristiana. Claro, es lo que les decía hace un momento, ¿no? Hay quienes afirman que Tomás de Aquino de alguna manera cristianizó a Aristóteles. O sea, cuando se dice que lo cristianizó, lo que quiere decir es que hizo coincidir su pensamiento eh, con los principios, o sea, con la teología cristiana, ¿no? Para que ésta tuviera, digamos, un fundamento sólido, ¿no? Para poder enfrentarse a las críticas de las que era objeto por parte de otras clases de creencia, de otras religiones, qué sé yo. Dentro de su filosofía defendió la idea de que el concepto de verdad debe ser entendido como A, una adecuación entre las cosas y el entendimiento; B, el postulado a priori que justifica la metafísica;
C, la evidencia interna de la conciencia de sí mismo. D, una intuición sensible libre de cualquier duda. E, el acto que une la fe con el mundo sensible. El acto que une la fe con el mundo sensible. Repito, Tomás de Aquino, llamado el doctor Angélico, fue un filósofo cristiano que utilizó los principios de la filosofía aristotélica para justificar racionalmente la teología cristiana. Dentro de su filosofía, defendió la idea de que el concepto de verdad debe ser entendido como, bueno, la verdad es, o perdón, la alternativa correcta es una adecuación entre las cosas y el entendimiento. Una adecuación entre las cosas y el entendimiento. Digamos que es una perspectiva muy parecida a la de Aristóteles. En Aristóteles, la verdad es entendida como una correspondencia entre la idea y el hecho, entre la idea y el hecho, ¿no? Tomás de Aquino también tiene una postura similar a la de Aristóteles, ¿no? O sea, la verdad es la adecuación que hay entre el entendimiento y el hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, si decimos, este, los leones son carnívoros, ¿no? Y eso es, de hecho, ¿verdad? Si los leones son carnívoros, entonces ese enunciado es verdadero, ¿no? Si decimos la proposición, los perros son mamíferos, y es de hecho que los perros son mamíferos, entonces ese enunciado es verdadero, ¿no? Hay una correspondencia, hay una adecuación entre eh, el entendimiento y el hecho, ¿no? Las cosas del mundo, ¿no? ¿Se entendió, María Celeste? Por ejemplo, otros filósofos como Descartes tienen otra idea de verdad, ¿no? Eh, porque, como sabemos, Descartes eh, sostiene que, como parte de las reglas de su método, ¿no? Eh, no debemos aceptar nada como verdadero a no ser que se nos presente a nuestra mente con toda claridad y con toda distinción. O sea, de una manera evidente, ¿no? De una manera evidente. Entonces, para él solo son verdaderas las ideas que se presentan de manera clara y distinta, es decir, evidente, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, a ver, este, eh, todos los solteros no son casados, todos los solteros no son casados. Ah, bueno, eso es evidente, ¿no? ¿No es cierto? Eso es evidente, se presenta con toda claridad y distinción. Entonces, en la primera regla de su método, él plantea que no debemos aceptar nada como cierto a no ser que se nos presente con toda claridad y distinción, ¿no es cierto? Por ejemplo, la idea de Dios, ¿no es cierto? Es una verdad clara y distinta, ¿no es cierto? Tengo la idea de Dios en mi mente, entonces es la evidencia de que hay un Dios, ¿no es cierto? La idea de perfección me permite deducir su existencia, ¿no? Porque tengo la verdad de Dios de perfección en mi mente, desde que he nacido, como una huella de la existencia de Dios, ¿no es cierto? Se deduce, ¿no? Por ejemplo, si tengo la idea de botella en mi cabeza es porque hay una botella, existe una botella. Tengo la idea de carro en mi mente porque he visto un carro, hay carros, ¿no? Igual, la idea de perfección, ¿no? Me permite deducir la existencia de Dios, ¿no? ¿Entendió, María Celeste? Me gustaría que me confirme si está claro
Correcto. Entonces, vamos con la otra pregunta. Dice, Axel Honneth es uno de los representantes más destacados de la teoría del reconocimiento. Sin embargo, recientemente ha sido cuestionado porque su reconocimiento solo se centra en lo social y descuida lo económico, ¿no? Y descuida lo económico. En su libro, La sociedad del desprecio, dice, la cuestión es hasta qué umbral la noción de trabajo puede ser neutralizada sin perder con ello el significado de ser una fuente central de experiencias morales, hasta tal punto que no se pueda perder de vista su papel en el mantenimiento del reconocimiento social, ¿no? A ver, Axel Honneth es uno de los representantes más destacados de la teoría del reconocimiento. Sin embargo, recientemente ha sido cuestionado porque su reconocimiento solo se centra en lo social y descuida lo económico. En su libro, La sociedad del desprecio, dice, la cuestión es hasta qué umbral la noción de trabajo puede ser neutralizada sin perder con ello el significado de ser una fuente central de experiencias morales, hasta tal punto que no se pueda perder de vista su papel en el mantenimiento del reconocimiento social. De ello se puede inferir que A, no se puede vincular el reconocimiento con la distribución porque el trabajo enajena al individuo. B, el trabajo puede desempeñar un rol en la formación de reconocimiento social. C, la distribución económica es básicamente diferente al nivel del reconocimiento social. D, la estilización del trabajo puede unir el reconocimiento social y la distribución económica. Bueno, yo diría que la respuesta está en la alternativa B. El trabajo puede desempeñar un rol en la formación del reconocimiento social, ¿no? O sea, esta teoría del reconocimiento, ¿no? Desarrollada por varios autores, ¿no? Como Honneth, ¿no es cierto? Que está vinculada también a la teoría del reconocimiento de otros filósofos como Taylor, ¿no? Eh, está en boga, ¿no? Pero han sido criticadas porque descuidan lo social, perdón, lo económico, ¿no? Razón por la cual hay filósofos que dicen que lo económico también es parte de la identidad, ¿no? Es esencial para brindar el reconocimiento del caso a todo sujeto eh, tomado o considerado a nivel individual como a nivel social, ¿no? Lo económico es fundamental, es parte de ese reconocimiento, ¿no? Muy bien, María Celeste, ¿está claro? Lo entendí perfectamente. Muchas gracias. Bueno, no sé si Víctor, si Sasuke, si Yair, si Alison tienen también preguntas para formular, pueden hacerlo. Sería mejor si prenden sus micrófonos, ¿no? Así nos entendemos mejor. Bueno, si debido a problemas o insuficiencias técnicas no pueden hacerlo, me pueden escribir a través del chat y yo leo su pregunta y les respondo, ¿ya?
Bueno, vamos, anímense. ¿Qué otras preguntas tienen, por favor? Alison, ¿tienes alguna pregunta? No sé si puedes prender tu micrófono. De repente quieres que te explique algún aspecto de la separata de esta semana o de las separatas anteriores. ¿Me escuchas? Sí, profesor, sí la escucho. ¿Algún aspecto que desees que explique? Mm, más que todo vendría a ser eh, del periodo del romanticismo. Eso es semana O sea, 5, ¿no? ajá, porque, o sea, lo que yo entendí de que era añoranza del pasado al futuro que nunca sucedió. Pero me gustaría que usted me lo explique como que más profundo. Claro que sí. Entonces voy a compartir la separata de la semana 5. A ver, confírmame si ya puedes ver la separata que estoy compartiendo. Sí, profesor. Ya mira, vamos a leer eh, lo que se dice en la separata acerca de este periodo y te voy a ir explicando. ¿Te parece? Sí, Ya, muchas gracias. el romanticismo es un periodo de la filosofía latinoamericana, ¿correcto? Comprende aproximadamente desde 1830 hasta 1880. Como se puede deducir, en 1830 muchos pueblos latinoamericanos ya habían logrado su independencia, ¿no? Ya habían cancelado su situación de dominación política respecto de los países europeos, ¿no? El Perú, por ejemplo, se independizó en 1821, ¿no? Esa independencia política fue consolidada con las victorias de Junín y Ayacucho en 1824. Argentina ya se había independizado, Chile ya se había independizado, etcétera, ¿no? A ver, veamos, dice, en el ámbito político, el romanticismo se manifestó a través del enfrentamiento, vamos a poner acá, entre liberales o republicanos y conservadores o monárquicos sobre el destino de América. Acá tenemos una primera característica, ¿no? El enfrentamiento entre liberales o republicanos y conservadores o monárquicos sobre el destino de América, ¿no? Bueno, como dije, hacia 1830 ya habían, muchos pueblos latinoamericanos habían cancelado la situación de dominación política con España, ¿no? Entonces surge la inquietud sobre el destino de estos pueblos, ¿no? Los pensadores liberales eran partidarios de la república como forma de gobierno y los conservadores eran monárquicos, ¿no? Entonces aquí la cuestión es determinar qué forma de gobierno es más conveniente para los pueblos que ya habían alcanzado la independencia, ¿no? O sea, la república o la monarquía. Bueno, en muchos pueblos, en la mayoría, venció la alternativa republicana. Aquí mismo en el Perú, ¿no es cierto? El Perú se convirtió en una república. En el Perú, la república tuvo ardientes defensores, como por ejemplo José Faustino Sánchez Carrión, conocido como el solitario de Sayán, ¿no? Él fue uno de los principales defensores de la república, ¿no es cierto? Ahora dice, en el terreno filosófico hubo un predominio, ¿no? Predominio de los temas políticos sobre los especulativos. Claro, es que era eh, una cuestión de necesidad, ¿no? O sea,
dejar los temas especulativos, ¿no? Los temas relativos al alma, a la inmortalidad del alma y otros problemas, y centrarse en la reflexión de temas políticos, porque el momento lo exigía, ¿no? El momento lo exigía. Repito, ya habíamos conseguido la independencia y ahora había que pensar acerca de nuestro destino, ¿no? Y como parte de ese pensar sobre nuestro destino, a ver cuál es la forma de gobierno más propicia, la más conveniente, ¿no? A los pensadores de esta época les preocupó el destino de América luego, ¿no? Acá está, destino de América, ¿no? Luego de la independización. De ahí que se buscase su emancipación, no solo, ¿no? Se buscase no solo la emancipación política, sino cultural, ¿no? La emancipación cultural. Por eso algunos han sostenido que se debía de producir también una emancipación mental, ¿no? Una emancipación mental. Desde el convictorio de San Carlos se irradiaba la propaganda conservadora, ¿no? O sea, el convictorio de San Carlos, digamos, era el lugar desde el cual se propagaba las ideas conservadoras. Las ideas conservadoras quiere decir que en lo político se promovía que el Perú siga siendo una monarquía, ¿no? Bartolomé Herrera fue un representante del pensamiento conservador, él era un clérigo, ¿no? Que emprendió la tarea de formar una generación que propiciase gobiernos autoritarios, o sea, monárquicos, ¿no? Y limitase los derechos populares en favor de unos pocos que tenían un mayor nivel educativo, ¿no es cierto? O sea, solo la gente instruida, solo la gente cultivada tenía derecho a participar en los asuntos políticos, en los asuntos relativos al gobierno. A esto se denominó soberanía de la inteligencia, ¿no? Entonces, estas son algunas ideas que caracterizan al pensamiento conservador y al de Bartolomé Herrera como representante de este pensamiento conservador propio de esta época, ¿no? Del lado liberal, vamos a poner acá, ¿no? Del lado liberal hubo figuras destacadas como Benito Lazo, ¿no? Benito Lazo fue un pensador liberal, ¿no? Contrario al pensamiento conservador, contrario a las ideas monarquistas, ¿no? Que se promovían desde ciertos sectores en ese momento, ¿no? Del lado liberal hubo figuras destacadas como Benito Lazo, abogado, periodista y político de larga actuación, quien atacó frontalmente a los conservadores, ¿no? Benito Lazo atacó a los conservadores y defendió la soberanía popular, ¿no? Es decir, que todos los ciudadanos puedan participar en la vida política, ¿no? Todos los ciudadanos, ¿no? No solamente aquellos que tenían cierto nivel de instrucción, ¿no es cierto? Tenían derecho a participar en la política, sino todos los ciudadanos, ¿no? Asimismo, defendió la libertad de pensamiento, ¿no? Claro, esta idea es acorde, ¿no es cierto?, con sus ideas liberales en general, ¿no es cierto? Figuras liberales destacadas fueron también José y Pedro Gálvez, ¿no? Ellos fueron liberales. El español Sebastián Lorente, ¿no es cierto? Asociados al colegio Nuestra Señora de Guadalupe, claro. Este colegio, ¿no es cierto?, fue uno de los centros de la época desde los cuales se difundieron las ideas liberales, ¿no? ¿No? Este colegio fue punta de lanza del pensamiento liberal, ¿no es cierto?, de la época. ¿Correcto? ¿Se entendió, Alison? Sí, profesor, muchas gracias. Muy bien, no sé si tienes alguna otra pregunta. Encantado de poder ayudarte. Por ahora no, gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, entonces, cuando gustes puedes ingresar. Te recuerdo que mi horario de atención es los días martes de 3 a 5
y los días jueves, como hoy, desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Así que en ese horario puedes visitarme cuando gustes y yo te voy a atender gustoso, ¿ya? Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídate mucho, nos vemos. Bueno, vamos a hacer un pequeño break, ¿no? De un par de minutos, unos 2, 3 minutos, y ya regresamos, ¿ya? Pero antes de hacer este pequeño break, quiero invitar a otros estudiantes a unirse a esta sesión de consultas académicas que el día de hoy finaliza a las 7 de la noche, así que todavía hay tiempo para que puedan ingresar y hacer sus preguntas. Ya vuelvo, no se vayan.
Bienvenidos nuevamente a la sección de consultas académicas. En esta última parte, vamos a desarrollar las preguntas de los ejercicios propuestos de la semana 6, que es la que se viene desarrollando tanto en el ciclo ordinario como especial. ¿Ya? ¿Les parece? Vamos a desarrollar los ejercicios propuestos que aún no se han desarrollado. ¿Ya? Entonces voy a compartir la separata de dicha semana. Entonces voy a leer la primera pregunta de los ejercicios propuestos. La proposición es una unidad de razonamiento que se caracteriza por ser una aseveración sobre la realidad que tiene un valor de verdad. Es decir, es susceptible de ser verdadera o falsa, pero no ambas cosas a la vez. Por ejemplo, se deduce que el siguiente enunciado: en Marte hay seres vivos, es una proposición, puesto que la respuesta se encuentra en la alternativa C, casa, puede calificarse como verdadera o falsa. Veamos qué dice la solución. El enunciado, en Marte hay seres vivos, es una proposición, puesto que se refiere a un hecho que puede calificarse como verdadero o falso, ¿no? Claro, o sea, en esta clase se dijo que la verdad eh, es una cualidad propia de las proposiciones, ¿no? La verdad solo se predica de las proposiciones. Las proposiciones son enunciados mediante los cuales se afirma o se niega algo. En este caso, en Marte hay seres vivos, ¿no? Es una proposición, puesto que se afirma que en Marte hay seres vivos, ¿no? Claro, es una proposición falsa, ¿no? Porque no se corresponde con los hechos o no está probado, ¿no? Que haya seres vivos en Marte, pero es una proposición, ¿no? Es una proposición, ¿no? Las proposiciones, dijimos, se caracterizan por ser verdaderas o falsas, ¿no? Pregunta número 2. En el siguiente razonamiento, Ricardo conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. El asesino conocía una puerta secreta para entrar en la habitación. Entonces Ricardo cometió el asesinato. Se infiere que la validez o invalidez de los argumentos, la respuesta está en la alternativa B, Barco, se atribuye exclusivamente a la forma de los razonamientos. Veamos la solución. El razonamiento no es válido porque la conclusión no se deduce necesariamente de las premisas. Ricardo conocía la puerta secreta y el asesino también, pero Ricardo no es necesariamente la persona que cometió el asesinato. O sea, no porque conocía la puerta secreta o la existencia de una puerta secreta, se puede afirmar que es el asesino, ¿no? Sin embargo, la validez se establece por la estructura o forma del razonamiento, ¿no? En este caso no cumple con las reglas y procedimientos. Bueno, aquí creo que el autor de la pregunta lo que ha querido es enfatizar que el concepto de validez, ¿no? Es una propiedad de los razonamientos, no así de las proposiciones. Hace un momento dijimos que de las proposiciones se puede decir que son verdaderas o falsas, ¿no? Pero de los razonamientos lo correcto es decir que son válidos o inválidos, ¿no? Solo los razonamientos son válidos o inválidos y solo las proposiciones son verdaderas o falsas, ¿correcto? Pregunta número 3. De acuerdo con las siguientes premisas, si la llovizna es persistente, el suelo estará mojado. Si el suelo está mojado, la vereda estará resbaladiza. Se sigue que la conclusión del razonamiento es, veamos nuevamente, de acuerdo con las siguientes premisas, si la llovizna es persistente, perdón, el suelo estará mojado. Si el suelo está mojado, la vereda estará resbaladiza. Se sigue que la conclusión del razonamiento es,
La respuesta está en la alternativa E, de enano. Si la llovizna es persistente, la vereda estará resbaladiza. Veamos cuál es la solución. En un razonamiento, la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. En un razonamiento, la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. La conclusión correcta es, si la llovizna es persistente, la vereda estará resbaladiza, ¿no? Entonces, la conclusión se sigue de las premisas, se sigue necesariamente de las premisas, ¿no? Este razonamiento, o en este razonamiento se cumple esto de que la conclusión debe derivarse necesariamente de las premisas, ¿no? Vamos con la pregunta 4. La lógica D es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones. Por otro lado, el lenguaje formal en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores es la lógica. Bueno, aquí nos piden completar los espacios en blanco que aparecen en el enunciado. Entonces, la respuesta se encuentra en la alternativa D de dado, pool de predicados de Frege, ¿no? A ver, leamos nuevamente, pero ahora vamos a utilizar los conceptos presentes en la alternativa D, ¿no? La lógica de Boole es una herramienta diseñada, ¿no? Vamos a poner aquí. La lógica de Boole es una herramienta diseñada para representar proposiciones lógicas en forma de ecuaciones, ¿no? Por otro lado, el lenguaje formal en el que las proposiciones se expresan en términos de predicados, variables y cuantificadores es la lógica de predicados de Frege. Veamos la solución. George Boole, filósofo inglés, fue el creador de la lógica matemática. Él utilizó el lenguaje del álgebra, ¿no? Esa es su contribución, ¿no? Y Frege, considerado el padre de la lógica moderna, desarrolló la lógica de predicados, la cual permite realizar afirmaciones más complejas sobre los enunciados. Entre los aportes de Frege a la lógica moderna se encuentran el uso de ciertas categorías como variables, cuantificadores, bueno, etcétera, ¿no? Pasamos a la pregunta número 5. En un debate sobre la seguridad ciudadana, Omar afirma que la mayoría de los inmigrantes ilegales no son delincuentes violentos. En cambio, Andrés sostiene lo contrario. Pregúntenles a las víctimas o familiares de las personas que han muerto o han resultado heridas por inmigrantes ilegales para saber si opinan lo mismo. A ver, leamos nuevamente. En un debate sobre la seguridad ciudadana, Omar afirma que la mayoría de los inmigrantes ilegales no son delincuentes violentos. En cambio, Andrés sostiene lo contrario. Pregúntenles a las víctimas o familiares de las personas que han muerto o han resultado heridas por inmigrantes ilegales para saber si opinan lo mismo. Se deduce que en el caso mencionado, Andrés comete la falacia conocida como argumentum ad. La respuesta está en la alternativa E de enano, misericordiam, ¿no? Pues utiliza el dolor de los familiares para respaldar su idea. Veamos la solución. Andrés utiliza el argumentum ad misericordiam. Se vale del sufrimiento de las víctimas o de las familiares, o de los familiares, perdón, como prueba para respaldar su argumento. Claro, a ver, recordemos algunos conceptos necesarios, como por ejemplo el de falacia, ¿no? Una falacia es un argumento incorrecto, ¿no? Es un razonamiento incorrecto.
La falacia tiene apariencia de ser verdadera, pero un análisis más o menos riguroso, más o menos exhaustivo, nos permite afirmar que se trata de un razonamiento incorrecto, ¿no? O sea, una falacia es eh, un razonamiento con apariencia de verdad, pero que es incorrecto, ¿no? La falacia conocida como argumentum ad misericordiam se comete porque recurrimos a la misericordia, a la piedad, para respaldar una conclusión, ¿no? ¿Qué es lo que se observa en el enunciado de la pregunta, ¿no? Pues Andrés sostiene lo contrario que Omar, ¿no? Omar afirma que la mayoría de los inmigrantes ilegales no son delincuentes violentos. Sin embargo, Andrés eh, escribe lo siguiente. Pregúntenles a las víctimas o familiares de las personas que han muerto o han resultado heridas por inmigrantes ilegales para saber si opinan lo mismo. Claro, aquí se está aludiendo, pues, ¿no? Al dolor, al sufrimiento, a la misericordia, ¿no es cierto? Para respaldar una conclusión, ¿no es cierto? Por eso es que se incurre en la falacia conocida como argumentum ad misericordia, ¿no? 6. En un debate público sobre la continuidad de las clases virtuales, dos candidatos exponen sus ideas. Candidato 1. Es muy importante el regreso a clases presenciales por parte de los alumnos más jóvenes. Candidato 2. Como pueden ver, mi contrincante es un ignorante y testarudo, ya que desprecia la salud y la vida humana, exponiendo a nuestros queridos hijos y docentes al virus del COVID, despreciando los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora para mantenernos a salvo. Se deduce que la argumentación del segundo candidato o del candidato número 2 incurre en la falacia conocida como argumentum ad. La respuesta está en la alternativa B de Barco hominem, pues ataca a la persona que lo presenta desacreditándola. Claro, la falacia conocida como argumentum ad hominem, ¿no? O simplemente la falacia contra el hombre, ¿no? Se comete cuando en lugar de, eh, en lugar de eh, discutir el argumento y su fundamento, lo que se hace es desacreditar a la persona que lo presenta eh, o a la persona que lo expresa, ¿no? Eh, Se le desacredita, ¿no? Eh, Como dice aquí, ¿no? En lugar de discutir el fundamento del argumento sobre la continuidad de las clases virtuales que presenta alguien, se ataca a la persona que lo sostiene descalificándola, ¿no? Aquí la persona es descalificada, ¿no es cierto? Aquí se le ataca de ser ignorante, ¿no? De ser un testarudo, ¿no? Ahí está la prueba, ¿no? De la descalificación. Entonces, claramente observamos que se incurre en la falacia contra el hombre, ¿no es cierto? Pasamos a la pregunta número 7. En muchas ocasiones, las palabras o las frases que usamos pueden ser interpretadas de diversas formas. Por ejemplo, en el siguiente razonamiento. Los compañeros irrespetuosos del trabajo son un dolor de cabeza. Los analgésicos alivian el dolor de cabeza. Conclusión. Los analgésicos te alivian de los compañeros irrespetuosos del trabajo. Como se puede ver, en esta falacia se incurre en la falacia de equívoco. ¿Por qué? La respuesta está en la alternativa C, pues en la inferencia se usa un mismo término con sentidos distintos. Veamos la solución. La falacia de equívoco se presenta cuando en un mismo razonamiento se usa
un mismo término con sentidos diferentes, ¿no? En este caso, aquí, la frase dolor de cabeza se usa tanto en sentido literal como en sentido figurado. Y eso es lo que nos lleva a una conclusión incorrecta, ¿no? Vamos a volver a leer el razonamiento que se presenta en el enunciado. Los compañeros irrespetuosos del trabajo son un dolor de cabeza, ¿no? Los analgésicos alivian el dolor de cabeza. Conclusión, los analgésicos te alivian de los compañeros irrespetuosos del trabajo. Claro, aquí se observa que la expresión un dolor de cabeza o dolor de cabeza se utiliza con dos sentidos distintos, ¿no es cierto? En la primera premisa, se utiliza la expresión un dolor de cabeza con sentido figurado. En cambio, en la segunda premisa, la expresión dolor de cabeza se utiliza en un sentido literal, ¿no? Este uso distinto que se hace de esta expresión nos lleva a una conclusión incorrecta, ¿no? Bueno, la pregunta 8 se la expliqué, ¿no? A un estudiante que ingresó hace unos momentos a esta sesión. Vamos a explicarla rápidamente de todas maneras, pero que conste que ya había sido explicada, ¿ya? Pregunta número 8. La anfibología es una falacia que consiste en utilizar palabras o frases que puedan interpretarse de dos o más formas distintas. De acuerdo con lo referido, identifique la falacia de anfibología entre las alternativas siguientes. Repito, la anfibología es una falacia que consiste en utilizar palabras o frases de manera que pueden interpretarse de dos o más formas distintas. De acuerdo con lo referido, identifique la falacia de anfibología entre las alternativas siguientes. La respuesta a esta pregunta se encuentra en la alternativa C, ¿no? Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina, ¿no? Veamos la solución. La falacia de anfibología es Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina. ¿Por qué el enunciado Juan Carlos se reunió con el gerente en su oficina es un enunciado anfibológico? Bueno, en principio diremos que la anfibología se produce cuando no está claro qué interpretación es la correcta. Si se reunieron en la oficina de Juan Carlos o en la del gerente, ¿no es cierto? Entonces se trata de un enunciado anfibológico, en tanto que se puede interpretar o se puede entender en más de un sentido. Esto ocurre debido a la mala construcción gramatical del enunciado, ¿no? O sea, este enunciado está mal construido, ¿no? Razón por la que puede entenderse de una manera imprecisa, es decir, en más de un sentido, ¿correcto? Muy bien, entonces hemos llegado al final de la explicación de los ejercicios propuestos de la semana 6, ¿ya? Ahora, porque todavía tenemos unos minutos para trabajar, creo que sería bueno ver el PPT. Hay un PPT que permite entender de una manera didáctica, relativamente sencilla, ¿no? Los contenidos trabajados en esta semana. Unos segundos, por favor. A ver, quiero mostrarlo para que ustedes comprendan la utilidad, ¿no? De este recurso, ¿no? Aquí está, miren, este es el PPT. Ahí está la definición de lógica, la ciencia formal que analiza los métodos de razonamiento, se interesa más en la forma
o estructura que en el contenido del razonamiento, ¿no? Bueno, los razonamientos se componen de proposiciones que sirven de premisas, otras hacen de conclusión en el razonamiento, ¿no? ¿Qué cosa es una proposición? Es una expresión de lenguaje con sentido que se caracteriza por ser verdadera o falsa, ¿no? Claro, es un enunciado que puede ser verdadero o falso, dicho de una manera más sencilla, ¿no? Ejemplo, Ricardo es alumno de ingeniería industrial, ¿no? Este enunciado es una proposición en tanto que se afirma algo que puede ser verdadero o falso, ¿no? El razonamiento argumento es una estructura conformada por proposiciones, las cuales pueden ser las premisas o la conclusión del razonamiento. Por ejemplo, primera premisa, todos los estudiantes son generosos, ¿no? La primera premisa. Algunos generosos son sinceros, es la segunda premisa. Y la conclusión es, algunos sinceros son estudiantes, ¿no? Es la conclusión de este razonamiento, ¿no? Los razonamientos pueden ser válidos o inválidos, ¿no? Mientras que las proposiciones o son verdaderas o son falsas, dijimos, ¿no? Muy bien, la verdad es una noción semántica. Se refiere a una propiedad que presentan las proposiciones. Por ejemplo, la Unión Europea es una asociación económica y política, ¿no? De 27 países europeos o conformada por 27 países europeos, ¿no? Bueno, este es, digamos, un enunciado verdadero, es una proposición verdadera, ¿no? Entonces, la verdad se predica de las proposiciones. La validez es una noción sintáctica que implica una propiedad que poseen los razonamientos, ¿no? Una propiedad que poseen los razonamientos. Por ejemplo, el modus ponens o el silogismo disyuntivo, ¿no? Cuya estructura, ¿no es cierto?, es la siguiente. En el caso del modus ponens, si P entonces Q y P entonces Q, ¿no? Entonces, cualquier razonamiento que tenga la forma del modus ponens será válido. De la misma forma, podemos afirmar que cualquier razonamiento que tenga la forma de un silogismo disyuntivo, ¿no? La cual es P o Q, no P, entonces Q. Cualquier razonamiento que tenga la forma de un silogismo disyuntivo será un razonamiento válido, ¿no? ¿Por qué? Porque el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético puro, el silogismo disyuntivo son tautologías. La condición para que un razonamiento sea válido es que sea tautológico. Si es tautológico, es válido, ¿no? La tautología es una propiedad que poseen los razonamientos, ¿no? Por ejemplo, existen métodos de cálculo lógico que nos permiten determinar la validez, por ejemplo, las tablas de verdad. Cuando un razonamiento que tiene es sometido a las tablas de verdad y eh, después de haber aplicado las tablas de verdad, ¿no? Sale solamente valores verdaderos, es válido. Y si es válido, es tautológico, ¿correcto? Bueno, aquí luego se presenta una breve historia de la lógica, ¿no? En las distintas etapas, ¿no? Por ejemplo, en la etapa antigua encontramos los aportes de Aristóteles, ¿no? A la sazón considerado el padre de la lógica antigua, ¿no? Aristóteles desarrolló el primer estudio sistemático sobre la deducción. En su obra Organón, que quiere decir instrumento, analizó el silogismo, ¿no? ¿No es cierto? Aristóteles estaba convencido de que era posible crear un instrumento suficientemente potente para pensar correctamente, ¿no? Eh, bueno, en el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Eh, predomina, pues, la deducción, ¿no?
En la etapa medieval encontramos los aportes de algunos filósofos como Boecio, Tomás de Aquino, etcétera, ¿no? Estos filósofos se concentraron en el silogismo y sus aplicaciones. Aquí se puede advertir indudablemente la influencia de Aristóteles, ¿no? En la etapa moderna encontramos los aportes de algunos filósofos como Leibniz, quien es considerado el precursor de la lógica matemática, el filósofo inglés George Boole, quien creó la lógica matemática, ¿no? Frege, que es considerado el padre de la lógica moderna, desarrolló la lógica predicativa. Otro aporte importante de Frege es el uso de ciertas categorías como variable, cuantificador, etc. Y finalmente Claude Shannon, que es el creador de los famosos circuitos eléctricos, ¿no? Que tiene aplicaciones, sobre todo, eh, que ha tenido aplicaciones prácticas muy importantes, ¿no? Bueno, las falacias, como dije, eh, son razonamientos que, aunque tienen apariencia de verdad, son incorrectos, ¿no? Existen diferentes clases de falacias, ¿no? Aquí estamos estudiando solamente las falacias no formales. Las falacias formales serán objeto de un estudio posterior, ¿no? Entre las falacias no formales más conocidas tenemos eh, las falacias de atingencia y las falacias de ambigüedad. Entre las falacias de atingencia tenemos la falacia ad baculum, que recurre a la fuerza, la falacia ad ignorantiam, que recurre a la ignorancia, como su nombre lo indica, la falacia ad verecundiam, que recurre al criterio de autoridad, la falacia ad hominem, que es la falacia contra el hombre, la falacia ad misericordiam, que se comete cuando recurrimos a la piedad en apoyo de una conclusión, la falacia ad populum, que es la falacia dirigida contra el pueblo, y entre las falacias de ambigüedad más importantes tenemos la falacia de equívoco, la falacia de anfibología y la falacia de énfasis, ¿no? Bueno, aquí lo que me interesa es mostrar la utilidad de este PPT, ¿cierto? Para explicar los temas de la semana, ¿no es cierto? Bueno, en esta clase también hemos hablado acerca de las paradojas, que son afirmaciones contradictorias. Una paradoja muy conocida en la historia de lógica es la paradoja del barbero, planteada por el filósofo inglés Bertrand Russell, ¿no? Si bien las paradojas son irresolubles, han propiciado la creación de recursos, eh, de instrumentos potentes para buscar una solución, ¿no? Por ejemplo, el uso de metalenguajes, ¿no es cierto? Veamos, ¿qué dice aquí? Una paradoja es una afirmación contradictoria que, a pesar de ser un razonamiento aparentemente válido, a partir de premisas verdaderas, conduce a una conclusión contradictoria o lógicamente inaceptable, ¿no? Bueno, voy a recordarles cuáles son las claves de la evaluación de la semana. En cuanto a la pregunta de la lectura, la clave correcta se encuentra en la alternativa B. Y en cuanto a los ejercicios de la semana, las claves correctas son 1C de casa, 2B de barco, 3E de nano, 4D de dado, 5E de nano, 6B de barco, 7C de casa y 8C de casa. Bueno, hemos llegado a la finalización de esta sesión de consultas académicas correspondiente al día jueves 8 de mayo. Mi nombre es Wilber Almonte, yo estoy a cargo del servicio de consultas académicas de filosofía en el horario de la tarde. Le doy las gracias por su atención y los invito para seguir ingresando a este servicio, ¿no? Y así poder brindarles nuestro apoyo. Bueno, me despido, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, el día martes. Cuídense mucho, un abrazo para todos, nos vemos. Gracias.